Bueno, comenzamos entonces. ¿Estuvieron intentando hacer algo acá de los últimos ejercicios del tópico 8? De calcular flujos y esas cosas. No. Bien, bueno, podemos intentar hacer alguno. Igual me interesa un poco más comentar entre todos el 18. El 18 dice, bueno, tiene dos partes. La parte A es calcular el área del trozo del cono de ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual z al cuadrado con z mayor o igual a 0, que está dentro de la esfera x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual 2r por z, donde r es una constante positiva. O sea, tenemos un cono, tenemos una esfera, y hay una parte del cono que queda dentro de la esfera. Nos pide calcular el área de esa parte. Entonces 18, parte A, tenemos cono, x al cuadrado más y al cuadrado igual z al cuadrado con z mayor o igual a 0, esfera, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 2 veces r por z, en donde r es una constante positiva. Entonces, para entender un poco qué está pasando, podemos hacer el dibujo de qué es esto. Tenemos x y z, el cono, es la parte positiva del cono además, o sea que es algo así. Bien, el cono es bien fácil de graficar. La pregunta es, ¿cómo es esa esfera? Por ejemplo, esa esfera tiene centro en el origen, ¿qué les parece? Va a central en el origen. Está corrida en Z, dice Bastrina, bien. Bien. ¿Cómo te diste cuenta de eso? ¿Porque te acordás cómo era o...? Si se acuerdan la forma general que tiene la ecuación de la esfera, aparecen términos que tienen z, z por i, no sé qué, y eso lo que va haciendo es rotar la esfera, correrla, etc. Entonces, Evangelina se acuerda de que cuando multiplicaba una constante por z, se corre. Una manera, otra manera de verlo es la siguiente. Si ustedes se fijan, el punto 0, 0, 0 está en la esfera, porque acá me queda 0 más 0 más 0 igual 0, y acá me queda 2r por 0 es igual a 0. Por tanto, el origen no puede ser el centro de la esfera, porque el centro de la esfera nunca está en la esfera. O sea, la esfera pasa por acá, no sé, para algún lado, por ahora no sabemos para dónde. Es algo que contiene el punto S. Y bueno, después lo que tenemos es que cuando x e y valen 0, cuando x e y vale 0, tenemos que z vale 2r. ¿Qué haces? O sea, z al cuadrado igual 2rz. Entonces, o z vale 0, o z vale... No, 2r no, perdón. R de 2. No, 2r está bien, vale 2r. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque sabemos que en una esfera hay dos puntos en donde x y vale 0. El polo norte y el polo sur. Entonces, acá abajo ya vimos que vale 0 esta solución. Y la otra va a ser en 2r. R es positivo, o sea que 2r está por acá arriba.
Entonces es una esfera que contiene esos dos puntos. No solo que contiene esos dos puntos, sino que estos son los polos de esa esfera. Entonces va a quedar algo del estilo. Algo así. En donde corta al cono ahí en algún lado. Quedó horrible el dibujo, pero la gracia es que esta parte está acá adentro que nos interesa calcular. El área. Solo de la parte, bueno, entonces no voy a tacharlo de arriba porque arriba no. Solo la parte de la superficie del cono. ¿Sí? ¿Se entiende qué es lo que queremos? El dibujo no ayuda mucho, pero... ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para hallar el área de ese cono? O de esa parte del cono. Bien, la intersección de los dos nos da ahí un círculo. ¿Qué hacemos con la intersección de los dos? Ahí va. O sea, la idea es parametrizar esa superficie. La única manera que vimos calcular área de superficies es parametrizar y calcular la integral de la norma del producto vectorial de los derivados. Fue la única manera que vimos hasta ahora de calcular área. O sea, el área siempre va a ser hasta ahora, después vamos a ver otras maneras, pero ahora es la integral en U de la norma de phi de U con phi de U. Entonces, lo que necesitamos hacer es parametrizar esa parte del cono. Entonces, yo sé bien que está empezando Evangelina, pero supongo que será lo siguiente. Observar que el cono lo podemos ver como la gráfica de una función. O sea, nosotros acá podemos despejar z, queda z igual más menos la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Pero bueno, z es mayor o igual a 0 por hipótesis. Entonces nos quedamos solo con la solución positiva. No nos quedamos con la solución negativa porque ya sabemos de antemano que z tiene que ser mayor o igual a 0. Ahí. Eh, ahora me perdí en tu razonamiento. ¿Por qué querés la ecuación de la circunferencia Evangelina? O sea, capaz que sí, pero no entiendo cómo lo usarías. A ver, contanos. Eh, bueno, sí. O sea, esto de acá lo puedes ver como es el dominio. O sea, en realidad está acá abajo, pero sí, lo ves como gráfico de esta función y este es el dominio. Acá abajo. Bueno, podría ser así. O sea, usás la parametrización de una gráfica y usás ese dominio. Es una opción. Entonces, phi de v va a ser u, v, y esto de acá, z vale esto.
la raíz de u al cuadrado más u al cuadrado. Entonces, claro, lo que falta ver es decir el dominio. Entonces, una opción sería lo que decía Angelina, es hallar la intersección de la esfera con el cono. Eso nos va a este círculo azul, celeste, y ese es el dominio. O sea, acá la coordenada z te quedas para la coordenada x, y ese va a ser el dominio de integración. Otra manera, que en realidad son las mismas cuentas, es darse cuenta que el z va desde 0 hasta esta altura. Este es el z máximo. Este es el z mínimo, digamos. Digo por eso porque el z es como la norma del vector. Entonces nos alcanza con decir cuánto es el z mínimo y el z máximo, y eso nos condiciona en cuánto puede valer u y v. Para llegar al z máximo es lo mismo, es hallar la intersección de la esfera con el cono. Entonces, primera observación antes de hallar eso: por la geometría del problema podemos escribir todos con polares. ¿No? Eh, ya para por la geometría del problema podemos usar polares. Phi de r tita, y lo que hago es, el u lo escribo como r coseno de tita, el v lo escribo como r seno de tita, ¿no? El x e y, x es igual a r coseno, y es igual a r seno, y por tanto la altura me queda de r, me queda la raíz de r cuadrado. Entonces, esa es la primera simplificación que podemos hacer del problema. Entonces, antes de ver lo del z máximo, que ahora va a ser el de r máximo, ¿el ángulo dónde está? ¿En dónde vive? ¿En qué intervalo vive? Estamos parametrizando un cono. Entonces el ángulo de 0 a 2pi, ¿no? Me tiene que dar toda la vuelta. O sea, ustedes fijan una altura del cono, y con el tita lo que hace es dar toda la vuelta a esa altura. A priori del R sabemos que es positivo, seguro, aparte porque está la coordenada z, y la coordenada z es positivo, o sea que el R sabemos que pertenece a 0, algo más. Entonces hay que ver quién es ese algo más. Entonces, ahora sí, para hacer eso, hallamos la intersección de la esfera con el cono. Para eso es resolver el sistema de ecuaciones. X al cuadrado más y al cuadrado igual z al cuadrado x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual 2rz. ¿Cómo podemos resolver ese sistema? O sea, resolver no, queremos ver los posibles z, si quieren. O el más chico y el más grande. Bueno, sí, en definitiva es resolver el sistema. O sea, queremos encontrar los x y z que verifican esas dos ecuaciones. Para observar que esto que aparece acá es lo mismo que aparece acá. Entonces acá abajo podemos sustituir x al cuadrado más y cuadrado por z al cuadrado. Se nos queda 2 veces z al cuadrado igual a 2rz. Los dos pueden ir,
Entonces, ¿cuáles son las dos posibles soluciones? Esto es un polinomio de grado 2. Z al cuadrado menos RZ igual 0. Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones de esta ecuación? Ahí va 0 y R. Cuando z vale 0, me queda 0 menos 0, está bien, y cuando z vale r, me queda r al cuadrado menos r al cuadrado, que vale 0. Entonces, observar en el dibujo, que no es muy bueno, pero bueno, el z igual 0 es acá, que está bien, porque la esfera y el cono se intersectan en el origen, y el z igual r es acá, que es el que estábamos buscando. Es la otra altura, digamos, en donde se está intersectando. Entonces, de acá ya tenemos que el intervalo donde va a vivir r, si quieren z, va a pertenecer al intervalo 0r. Pero bueno, cuando venimos a esta parametrización, el z era el r, es el r chiquito. Entonces, ahí queda. Z tienen el dominio, que es un cuadrado, o sea que no tienen que cuadrar un rectángulo, no tienen que pasar a polares y nada. O sea, para integrar, ¿no? Como ya lo escribimos con polares, el dominio ya de antemano es un rectángulo. Y en la parametrización, así que está. Puedes hacer la cuenta y ver cuánto va. ¿Dudas sobre este ejercicio? Bueno, podría verse de a ver si es posible hallar el dominio de integración de una, como sugirieron, intentando hallar de estas dos ecuaciones la ecuación de la circunferencia, que es justamente la intersección. Entonces, o sea, esto negro acá. Yo ahora lo que hallé fue el z, o sea, a qué altura está esta circunferencia. Pero despejando distinto se puede hallar cuál es la ecuación de la circunferencia. Por ejemplo, habiendo z cuadrado acá, nos queda 2x al cuadrado, nos queda x al cuadrado más y al cuadrado menos 2rz igual 0. Y esa sería la ecuación de la circunferencia, que se intersecta. El 2 no iba. Entonces habría que ver si podemos trabajar un poco con eso y ver cuál es el dominio. Me parece un poco más complicado, pero es una posibilidad. Se puede hacer así también. O sea, no está mal pensarlo de ese modo. También es posible. Yo les dejo para hacer las cuentas. Pasemos a la parte B. La parte B dice, ¿cuál es el área del trozo de la esfera que está dentro del cono? Volvamos al dibujito. Así como la parte de abajo, la que recién integramos, que era, bueno, recién hallamos la parametrización, está el cono dentro de la esfera. Después en la parte de arriba está la esfera dentro del cono. Esta parte de acá arriba es la esfera dentro del cono. Entonces queremos calcular eso. Calcular el área de ese pedacito de esfera. ¿Cómo podríamos hacer eso?
Una parametración restringida, supongo que estás pensando, por ejemplo, en esféricas y restringir los ángulos. Bien, sí, es una posibilidad. Podríamos intentar escribirlo con esféricas y restringir el ángulo phi, en donde se va a mover eso. Ahí va. Esa es la manera súper rápida que hay para hacerlo, que sugiere Evangelina. Que darse cuenta que en esta cuenta que hicimos recién, hallamos que la parte del cono que está dentro de la esfera va de z igual 0 a r. Por lo tanto, la parte de esfera que está dentro del cono va de r a 2r. Eso es decir que es media esfera. Entonces, como es media esfera, nosotros sabemos cómo calcular rápido el área de una esfera y luego lo dividimos entre dos. Esa sería la manera rápida. Entonces, vamos a ver los dos casos. Rápido, es decir, cono z pertenece a r 2r, tenemos media esfera. Entonces, el área va a ser 4pi r al cuadrado, r es, o sea, r el radio de la esfera, pero que en este caso coincide con r, sobre 2. El sobre 2 porque es media esfera. Esto acá es área de la esfera. El camino un poco más lento, que no está mal, digo, pero es un poco más, hay que hacer un poco más de cuenta, decir, bueno, parametrizo. Parametrizo. Entonces, por ejemplo, usando esféricas. Phi de tita, phi va a ser coseno de tita, seno de phi, seno de tita, seno de phi, coseno de phi. En donde, bueno, el tita, como da toda la vuelta, va de 0 a 2pi. Y de vuelta hay que ver quién es el phi. En este caso queda bastante sencillo. Voy a hacer un dibujito para recordar quién es tita y quién es phi. Bueno, acá me está faltando un R, que es el radio de la esfera. Entonces, tenemos la esfera. Entonces nos agarramos un puntito por ahí de la esfera. Este ángulo medido del eje X es el tita. Y este ángulo medido del eje Y es el phi. Entonces, observa que lo que nosotros queremos es media esfera en realidad. Queremos la parte de acá arriba. Entonces, el ángulo phi, ¿cuál va a ser el rango que tiene para moverse? Va a ir de 0 a pi. No, perdón, de 0 a pi no. De 0 a pi sobre 2. O sea, el ángulo completo que tiene disponible es de 0 pi. Si tita va de 0 a 2 pi y phi va de 0 a pi, yo tengo toda la esfera. Porque con el tita lo que hacen es moverse en el plano XY y con el z, con el phi se mueven en el plano, sí, ZY si quieren, o ZX. Entonces la idea es que acá vale 0, acá el phi vale 0, no me deja escribir.
0. Acá vale pi sobre 2. Y acá vale pi. Entonces, bueno, podríamos hacer eso. Ese es el camino un poco más lento, pero está bueno. O sea, si quieren, para practicarlo, pueden intentar hacer acá y tendría que darle lo mismo que ahí arriba. Entonces, o sea, hacer eso de la integral, de la norma, del producto vectorial, de las derivadas, de esta parametrización, les tendría que dar eso que está ahí arriba. Una observación que no es menor. Esta parametrización parametriza la superficie que nosotros queremos. Queremos parametrizar esta media esfera que está acá. Y en particular, este punto que está acá, que está en la esfera, tiene coordenadas, o sea, en la coordenada z es 2r, es 0, 0, 2r. Y cuando venimos a nuestra parametrización, cuando el phi vale 0, lo que tenemos es 0, 0, r. Ahí va, es lo que dice Evangelina. Está corrida la esta. O sea, no estoy parametrizando exactamente la que nos pide. Estoy parametrizando la misma, pero centrada en el origen. Pero bueno, no pasa nada. O sea, hay que aclararlo, pero hay que decir, las traslaciones no afectan el área ni el volumen. O sea, en este caso el área. Trasladar un objeto no va a cambiar su área. Entonces, para hacer las cuentas más fáciles, pienso que la esfera está en el origen y parametrizo la mitad de la esfera. ¿Bien? Pero hay que decirlo. O sea, porque si lo ponen así de una está mal. Porque no están parametrizando lo mismo. Entonces el argumento es, aunque phi no parametriza lo que queremos, sabemos que trasladar un objeto no cambia su área. No, tampoco ni el volumen, si querían calcular volumen. Es el mismo argumento. Y voy a poner acá otra opción, sería también rotar. Bien, por ejemplo, ustedes quieren calcular la superficie de un cono, pero que no está en concordancia con ningún eje, por ejemplo, un cono que sea así. Bueno, ustedes pueden parametrizar el mismo cono centrado en el eje Z, por ejemplo. Y siempre que sea el mismo cono, el área le va a dar lo mismo, el volumen también. Trasladarlo y rotarlo no le van a hacer nada. Entonces es una herramienta bastante útil. Porque en este caso era fácil arreglarlo, ¿no? Porque para trasladarlo es sumarle una constante a eso. Le sumamos R. Si quieren, la manera fácil de arreglarlo es más 0, 0, R. Entonces esto lo que más es trasladar la esfera R para arriba. Entonces acá ven fácil, ven rápido que el área no va a cambiar. Porque cuando deriven, esto es constante. Este vector es constante. Cuando deriven ese vector se le va a ir. Entonces, en definitiva, lo único que importa es esta parte. Entonces, para no complicarnos poniendo el más 0, 0, R, lo que hacemos es pensar que está en el origen. Y trabajamos como si estuviera en el origen. ¿Sí? ¿Se entiende?
Parece algo raro, capaz, no sé, capaz que no, que les parece raro, pero piensen qué es lo que hacemos en el día a día. Ustedes tienen una hoja de papel dibujada una figura y quieren, por ejemplo, calcular el perímetro, tienen una regla. Ustedes no se van a complicar la vida poniendo la regla en estas posiciones. Te van a girar la hoja para que la regla le quede, por ejemplo, siempre horizontal. Van girando la hoja y van midiendo. Y después suman todo. Bueno, ahí están rotando y lo que va a pasar es que no cambian las medidas. O sea, acá es lo mismo, acá es un poco en dos dimensiones, pero la misma idea. Te puedes complicar la vida para hacerlo de una o pensar un poquito y decir, si yo lo traslado al origen me queda todo mucho más fácil y sé que el área no cambia. Entonces, hay que usar esas cosas, están buenas usarlas. Entonces, bueno, tienen dos maneras. Les recomiendo como ejercicio intentar hacerlo de esta manera, o sea, parametrizando, y ver que realmente coincide con lo de arriba. Ya que ya saben cuánto tiene que dar, van a ver si lo hacen bien o no. O sea, que para practicar está bueno porque tienen la solución. ¿Dudas sobre este ejercicio? ¿En el resto? Sigamos entonces. Estoy viendo cuál de estos podemos hacer. Podemos hacer el 20, por ejemplo, calcular el flujo. O sea, recuerden que el flujo no es nada más y nada menos que la integral de un campo vectorial en una superficie. Entonces, dice hallar el flujo del campo vectorial Q por X vector sobre R al cubo, siendo Q una constante. X es X y Z, o sea, digamos el vector que queda igual. Y R es la norma. O sea, R al cuadrado es la norma. O sea que R es la raíz de la norma. Entonces tenemos que hallar el flujo de ese campo a través de la esfera centro del origen y radio A. Es un ejercicio muy de electromagnetismo. Por eso la Q de carga. De hecho, va a ser el campo que genera una carga. Entonces tenemos, le llamo X al campo, entonces vamos a llamarle I, es igual a Q por el vector X y Z sobre R al cuadrado más I al cuadrado más Z al cuadrado a la 3 medios. Y la superficie en cuestión es una esfera centrada a origen de radio A. S es una esfera centrada en el origen de radio A. Entonces, vamos a hacer un dibujito. La esfera, hacerlo más grande. Quedé sin espacio. Déjenme que pongo otra hoja si la hago más grande. Ahí me equivoqué de. Ah, no. X y Z. El ICI fue y no tenía que irse. Entonces tenemos una esfera centrada en el origen de radio A. Y tenemos ese campo. ¿Cómo son las líneas de este campo?
sea, los vectores. O sea, yo le doy un X y Z. ¿Y cómo dibujan ese campo? Si quieren, piensen que la constante Q es positiva. O sea, no importa efectos de esto, pero es saliente, ¿sí? Pero tiene una forma muy particular. Es radial. O sea, cada punto, el vector va en la dirección que une el origen con el punto. O sea, este es el punto X y Z. El campo lo que hace es darle este vector que estaba acá, me lo traslada para ahí. Y bueno, multiplica por una constante y lo divide entre una norma. O sea que a medida que me alejo de la esfera, perdón, del origen, lo que va a pasar es que los vectorcitos son cada vez más chiquitos. Porque la norma es cada vez más grande. O sea, la norma de la distancia esta, ¿no? En el dibujo estoy suponiendo que el Q es positivo. Si el Q fuese negativo, quedaría entrante. Muy, muy lejos, casi no hay vectores. Bien. Entonces queremos el flujo de ese campo. ¿Se acuerdan cómo era para calcular el flujo? Bien, recordamos entonces. Calcular el flujo era calcular la integral de un campo vectorial y una superficie. Entonces tenemos que hacer la integral en U, que U va a ser el dominio de la superficie, del campo I de S. Que esto por definición es la integral de el producto escalar. Perdón, acá me equivoqué. Acá no es I, acá es S. Acá es S y acá es U. El producto escalar entre I evaluado en phi de V con phi de U y phi de V. De U de V. Que era aquello de quedarnos con la parte saliente del campo. O sea, este era un vector normal a la superficie. Y lo que teníamos es que hacer el producto escalar, nos quedábamos con la proyección en la dirección saliente o entrante, por la dirección perpendicular al punto. La parte tangencial no nos importa porque no está saliendo o entrando de la esfera. Entonces tenemos el campo. ¿Qué nos está haciendo falta? La parametrización. Bien. Bueno, hay una que se nos tendría que venir a la mente. Estamos trabajando con una esfera. Entonces, phi de tita phi igual coseno de tita, seno de phi, seno de tita, seno de phi, coseno de phi, y el dominio U va a ser de 0 a 2pi por de 0 a phi. De phi no, por de 0 a pi. Recuerden que esto quiere decir, la primera coordenada que es tita pertenece acá, la segunda coordenada que es phi pertenece acá. Bien. Entonces, varias cosas por hacer. Por un lado, evaluar el campo acá. Voy a volver a escribir el campo. Y de x y z es q por x y z sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Y acá me di cuenta que como siempre me falta el radio. El radio de la esfera era A.
Entonces, bueno, tienes que evaluar este campo en esta parametrización. Entonces, eso acuérdense en que es poner en X lo que va en X, en Y lo que va en Y, Z lo que va en Z. Con la salvedad que este A pasa multiplicando cada término. Entonces nos va a quedar Y evaluado en phi de ti a phi igual. Con la Q va a quedar, no hay nada para hacer. Q por A y el vector X y Z es este que está acá. Entonces coseno de tita por seno de phi, seno de tita, seno de phi, coseno de phi. Y hay que ver qué nos da lo de abajo. Entonces vamos a hacer la cuenta. Digamos que X es A coseno de tita, seno de phi. Y es A seno de tita, seno de phi. Y Z es A coseno de phi. Entonces, X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado va a dar. Bueno, saco el factor común al cuadrado, porque aparece en todos lados. Y luego nos queda coseno al cuadrado de tita, seno al cuadrado de phi, más seno al cuadrado de tita, seno al cuadrado de phi, más coseno al cuadrado de phi. ¿Y ahí qué podemos hacer? Bien, podemos sacar seno de phi, seno de phi cuadrado, factor común acá. O sea, esto tiene que dar 1. O sea, vamos a argumentar por qué, pero tiene que dar 1, porque fíjense que esta es la ecuación de una circunferencia central de origen de radio A. Entonces, todo este factor tiene que valer 1. Vamos a ver que realmente vale 1. Nos queda A al cuadrado por seno al cuadrado de phi por coseno al cuadrado de tita más seno al cuadrado de tita más coseno al cuadrado de phi. Ahora, esto que está acá adentro vale 1. Entonces nos queda A al cuadrado por seno al cuadrado de phi más coseno al cuadrado de phi. Y eso también vale 1. Entonces nos queda A al cuadrado. ¿Bien? Entonces, acá abajo el campo Y va a tener 1 al cuadrado a la 3 medios. A al cuadrado en los 3 medios. Que bueno, que eso es lo mismo que poner A al cubo. Entonces acá es A al cubo. Que si quieren se puede ir con este A y le queda 1 al cuadrado. Ahora lo escribo más lindo. En definitiva llegamos a que el campo en X, evaluado en la parametrización, quedó Q por coseno de tita, seno de phi, seno de tita, seno de phi, coseno de phi sobre A al cuadrado. Ahí lo que hice fue sacar este A con una del cubo. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Bien. Entonces ahora tenemos que ver la otra parte. Esto de acá. Entonces para eso
Voy a escribir de vuelta que en phi era. No, está escrito acá arriba igual. Coseno de tita, bueno, una A por coseno de tita seno de phi, seno de tita seno de phi, coseno de phi. Entonces, tenemos que derivar. Phi sub tita va a ser A por menos seno de tita seno de phi, coseno de tita seno de phi, 0, 0. Y phi sub phi va a ser A coseno de tita coseno de phi, seno de tita coseno de phi, menos seno de phi. Ahora hacemos el producto vectorial. Phi sub tita con phi sub phi y j. Es A menos A seno de tita seno de phi. A coseno de tita seno de phi, 0. A coseno de tita coseno de phi, A seno de tita coseno de phi, menos A seno de phi. Bien. Entonces nos va a quedar A al cuadrado por menos A al cuadrado por coseno de tita seno al cuadrado de phi. Esa es la primera componente. En la segunda nos va a quedar menos A al cuadrado seno de tita seno al cuadrado de phi. Y en la tercera componente nos va a quedar menos A al cuadrado seno al cuadrado de tita seno de phi coseno de phi, menos A al cuadrado coseno al cuadrado de tita seno de phi coseno de phi. Bien. Entonces ya tenemos todos los ingredientes. Ahora lo que hay que hacer es la integral. Integral entre 0 y 2pi, entre 0 y pi, del producto escalar entre el campo evaluado en phi y este vector que acabamos de hallar. Voy a poner tita y phi con phi sub tita y phi sub phi de phi de tita. Entonces, sugerencia, cuando hagan el producto escalar le van a quedar pila de cosas con cosenos a la cuarta, capaz, cosenos al cubo, seno, no sé. Entrar, por ejemplo, a Wikipedia y buscar identidades trigonométricas. Wikipedia o algún libro, no sé que les guste. Buscar identidades trigonométricas para empezar a reducir eso. Entonces, cuando le quede algo más o menos manejable, ahí sí, lo integran. Para integrarlo de una, capaz que es medio complicado. Bien. ¿Dudas?
Bueno, entonces, este es el camino largo para hacerlo. Lo pueden hacer también para practicar cuentas. Ahora, está bueno entender qué es el flujo, porque entonces nos simplifica mucho la vida. Recuerden que lo que hacemos, o sea, cuando hablamos de flujo o hablamos de integral de un campo vectorial sobre una superficie, es quedarnos con la parte que es perpendicular a la superficie del campo. O sea, en cada punto nos quedamos con la parte que es perpendicular y después sumamos. Pero como son infinitos, se transforma en integral. Pero acá ya tenemos que es perpendicular. O sea, en el dibujo este de acá arriba. Este campo ya es perpendicular a la esfera. Entonces, todo este cuenterío se simplifica en poner que acá lo que tiene que venir es la norma del vector. Aclaro de vuelta, esto solo vale porque este campo es perpendicular a todos los puntos de la esfera, o sea, la superficie que estamos trabajando. Por lo tanto, cuando hagamos este producto escalar, voy a hacer un dibujito. Tenemos un pedazo de esfera, tenemos un vector normal, que es ese, y tenemos el campo. Entonces el producto escalar me va a dar el campo nomás, porque son colineales. O sea, me va a dar la norma del campo. Entonces la idea es que como ya es colineal, o sea, como ya es, perdón, colineal no, como ya es perpendicular en cada punto, esto de acá va a quedar la norma, la parametrización. Que es esto que está acá. A ver. La norma de esto va a ser Q y A son constantes, así que me queda Q sobre A al cuadrado. Y ya vimos que la norma de este vector vale 1. Fue la cuenta que hicimos hoy acá. En algún lado, acá. Todo este cuenterío lo que muestra es que la norma de este vector de acá vale 1. Así que simplemente nos queda Q sobre A al cuadrado. Entonces luego es integrar el flujo. Va a ser la integral de la integral en el dominio de Q sobre A al cuadrado por de tita de phi. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Pero repito, esto solo vale porque justo casualidades el flujo es perpendicular en todos los puntos. O sea, no es algo que pase muy seguido. Entonces digo, no está bueno aprenderse esto como método general, pero está bueno tenerlo en cuenta. Si justo están trabajando con un campo que ya es perpendicular en cada punto, bueno, ahí les simplifica bastante la vida. Se lo cuento como cultura general, pero les recomiendo hacerlo de la otra manera. Porque practican un poco más las cuentas. Acá no hay casi nada que hacer. Acá ya es automático. Bien. Bueno, el resto se lo dejo para ustedes, porque digo, tienen que practicar, calcular estas cosas. No sé si tienen alguna otra duda del práctico 8. Entonces,
Me gustaría comenzar con el práctico 9. ¿Ya todos vieron Teorema de Green? Sé que Marco lo vio, Ezequiel no sé si lo vio, y bueno, la gente que está haciendo Penfin no sé si ya lo habrá visto. ¿Sí? Bien. Entonces, podemos comenzar un poco del 1, que nos pide que usando el teorema de Green, calcular el área dentro de la elipse, esa que está ahí. Entonces, vamos a escribir un poco. Práctica 9, ejercicio 1. Tenemos la elipse x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual 1. Y queremos, usando Green, calcular el área de eso. Entonces, no le voy a preguntar si se acuerdan la fórmula de Green porque es difícil de decirla en un chat, así que la voy a escribir. Green nos dice lo siguiente. Si tenemos C, una curva cerrada simple, curva cerrada simple, regular a trozos. Recuerden que esto quiere decir que tiene poquitos ángulos, si tiene. Regular a trozos. Y tenemos un campo, llamarle f de xy es igual a q de xy, p de xy, un campo C1. Entonces, la integral del campo en U, ya digo quién es U, no, perdón, la integral de campo sí, pero en la curva. Bien. Ahora sí, la integral en C del campo es igual a la integral doble en U de la derivada de Q respecto a X menos la derivada de P respecto a Y, de X de Y. Donde el U que aparece ahí es la región que me encierra mi curva. Tenemos una curva cerrada, eso nos asegura que encierra una región. Simple, recuerden que simple quiere decir que no se autointersecta. Y regular a trozo era que, o sea, regular es que no tiene vértices, o sea, en realidad es que la norma de la derivada nunca se anula, pero particular geométricamente es que no tiene vértices. Y regular a trozos que, bueno, le permitíamos tener algunos. Podía haber algunos puntos donde no fuese regular. Bien. Entonces queremos usar esto para calcular el área de una elipse. Pues ya tenemos de antemano la curva. C, ejercicio 1, ya había puesto ejercicio 1, ¿no? C va a ser la elipse, porque es la única curva que tenemos en el ejercicio. Entonces, tenemos una elipse. La pregunta es, ¿cómo usamos el teorema de Green para calcular el área de la elipse?
¿Cómo calculamos el área de una región en el plano? Esto se ve en cálculo 2. ¿Cómo calcular el área de una región en el plano? Si U es una región en el plano, entonces el área de U es la integral en U de dx de y. O sea, la función, si quieren, la función 1 que ha metido. Ustedes integran la función 1 constante en su región, les da el área de la región. Así como si integran la integral triple, le da el volumen, acá le da el área. Entonces, ¿cómo podemos hacer para calcular el área de la elipse? Usando grid. Sí, o sea, claramente hay que usar esto, pero ¿cómo lo usarían con grid? Hay que mezclar esto con grid. O sea, para grid, ¿qué necesitamos? Necesitamos una curva y un campo. Tenemos solamente una curva, entonces ¿qué nos está faltando? El campo. Ahora, nosotros queremos que el campo cumpla algo. Porque queremos que usar green para obtener esto. Y fíjense que acá aparece algo muy parecido. Si esto vale 1, ya estamos. Entonces queremos un campo en donde ese valor, o sea, derivar y restar valga 1. O sea, así es como usamos green para calcular áreas. Claro, inventás un campo cualquiera, C1, tiene que ser C1, que cumpla eso. Que cumpla que esa cantidad, que de hecho es el rotor, si se fijan, es el rotor del campo, sea igual a 1. Entonces, esta región de acá adentro va a ser U. Entonces sabemos que el área, bueno, vamos a hacer así. Lo pongo así. El área de U es la integral doble en U de la función 1 de x de y. Y esto es la integral doble de U de la derivada de Q respecto a x menos la derivada de P respecto a y de x de y. O sea, yo quiero encontrar un Q y un P que me hagan eso. Quiero encontrar Q y P para que valga igualdad. Bueno, candidatos. Díganme en un campo, un Q y un P, que podamos usar ahí para que esa igualdad valga.
Bien, 2xy, por ejemplo. F de xy igual 2xy funciona. La derivada de Q respecto a X es 2, la derivada de Y respecto a Y es 1, perdón, de P respecto a Y es 1, 2 menos 1, 1. O sea que este campo funciona. Claramente es un campo C1. Entonces lo que nos dice Green es que esto va a ser igual a la circulación del campo en la curva C. Acá le puse de S y de alfa. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular la circulación? Ya tenemos el campo que nos está faltando. Sí, el 1 tenemos, pero necesitamos calcular la circulación de un campo en una curva, no en U. U es una región. Nosotros tenemos que trabajar en una curva. Lo que necesitamos para poder calcular la circulación de un campo en una curva es parametrizar la curva. O sea, recuerden cómo se calculaba la circulación de un campo en una curva. Entonces, voy a seguir abajo. Teníamos que el área de U va a ser la circulación en la curva del campo ese que hallamos de alfa. Entonces, F de xy era 2xy. Y la pregunta ahora es, ¿cómo parametrizamos la elipse que cumple la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual 1? Bueno, hay que orientarla. Me faltó poner esta, a ver. Curva cerrada simple. Orientada positivamente. Recuerden que positivamente o con orientación positiva, que lo mismo significan sentido antihorario. Si las orientan al revés, lo único que va a pasar es que le va a aparecer un menos acá. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Entonces tenemos que orientarla positivamente. ¿Cómo orientamos una elipse? ¿Cómo orientamos? No, ¿cómo parametrizamos una elipse para que quede orientada positivamente? Ya lo hemos hecho en prácticas anteriores. Nosotros queremos calcular el área usando Green. O sea, no es la única manera ni la más eficiente de calcular área, pero el ejercicio nos pide explícitamente usar Green. Entonces, nosotros sabemos que de alguna manera el área tiene que ver con la integral doble. Entonces, si queremos usar Green, lo que tenemos que terminar integrando es esto. Porque el ejercicio pide que usemos Green. O sea, podríamos hacerlo sin usar Green, pero bueno, el ejercicio pide explícitamente usar Green para calcular esto. Entonces, como tenemos la parte de la izquierda, la de derecha ya la tenemos. Ya la tenemos, no, o sea, pero es lo que queremos, es el área. Cuando esto vale 1, esta es el área de elipse. Entonces usar Green es, bueno, encontrarte la curva, encontrarte el campo y calcular la circulación en el campo. Bien. Entonces, para hacer la circulación tenemos que hallar una parametrización de la elipse que me la oriente en sentido antihorario.
Bien, puedes despejar y o x de la ecuación, sí. El problema es que ahí no te queda una curva cerrada, ¿no? Porque vas a tener dos curvas, una que va por arriba del eje X y una que va por abajo del eje X. Igual creo que sigue valiendo el teorema, pero no es la manera más fácil. Yo estoy seguro que cuando la escribas se van a acordar porque lo usamos ya en algunas prácticas. Y la idea es la siguiente. Alfa de t. O sea, esto es como un círculo pero deformado. En alguna dirección vale más que en otra. Entonces la idea es ponerle a coseno de t, b seno de t. O sea, observar que si esto es x, esto es y, x al cuadrado es a al cuadrado coseno al cuadrado de t, y al cuadrado es b al cuadrado seno al cuadrado de t, y entonces verifica lo de arriba. Porque x al cuadrado sobre a al cuadrado le queda coseno al cuadrado, y al cuadrado sobre b al cuadrado le queda seno al cuadrado, coseno al cuadrado más seno al cuadrado vale 1. O sea que efectivamente verifica lo de arriba, o sea que está parametrizando la elipse, y además, como el coseno está adelante, la está parametrizando en sentido antihorario. Entonces acá el t vale de 0 a 2pi. Entonces, bueno, ¿cómo hacíamos para calcular la circulación de un campo? ¿Se acuerdan cómo era? Hay que hacer la integral entre a y b del producto escalar entre f evaluado en alfa de t con alfa prima de t. O sea, la circulación es la integral de un campo vectorial en una curva, de lo que estaba en el parcial. Hay que hacer esta cuenta y ver cuánto da. Entonces, f evaluado en alfa de t va a ser, bueno, vengo a f, es 2xy, y acá tengo cuánto vale alfa. Entonces me queda 2 veces a coseno de t, b seno de t. Y luego tengo que hacer alfa prima. Alfa prima de t es menos a coseno de t, coseno no, seno de t, b coseno de t. Acá le voy a sacar a y b porque parece que son esos a y b, ¿no? Yo le voy a poner 0 y 2pi, que es lo que vale, de 0 a 2pi. Entonces ahora tengo que hacer el producto escalar. F evaluado en alfa de t, alfa prima de t. Entonces esto nos va a quedar menos 2a coseno de t, seno de t, perdón, menos 2a al cuadrado, más b al cuadrado coseno de t, seno de t. Y bueno, hay que integrar eso. Entonces, digamos, usando Green, el área de la elipse va a ser la integral entre 0 y 2pi de menos 2 al cuadrado coseno de t seno de t más b al cuadrado coseno de t seno de t de t, en donde a y b son constantes. Entonces, esa es una integral bastante sencilla dentro de todo. Usando alguna sustitución por ahí en el medio, sale bastante rápido. Observar que, bueno, primero, antes de la observación, ¿dudas de esto?
Bien. Observar que esto es medio mágico, porque, o sea, green. Porque te dice que esta igualdad vale. O sea, si nosotros fijamos que esto valga 1, hay infinitos campos, C1, que hacen que eso valga 1. Para todos esos campos, cuando ustedes calculen la circulación, va a dar siempre lo mismo. Es bastante loco se puede pensar, no es nada intuitivo. Nosotros tomamos el campo 2xy porque nos sugirieron, pero cualquier cosa que sea la forma f de xy igual a x a menos 1 y ya está. Porque la derivada me queda a y me queda a menos 1. Cuando resto me queda 1. Y en particular hay infinitos, o sea, tenemos infinitos valores a, hay infinitos campos C1 que me sirven para hacer mi elección. Entonces, es bastante potente Green. En particular, la observación que iba a hacer es que hay un campo que es más fácil que este que elegimos. Observación acá abajo. Podemos tomar f de xy igual x0. Porque esto sigue cumpliendo que la derivada de q respecto a x menos la derivada de p respecto a y es igual a 1. Pero esto acá nos facilita bastante porque acá va un 0, por lo tanto esta cosa no está y simplemente nos queda la integral de eso. O sea, es una integral menos que hay que hacer. Entonces a veces vale la pena también pensar un poco, ya, o sea, ya pensando de antemano que después hay que hacer un producto interno, producto escalar, que si una de las coordenadas del campo la podemos hacer 0, nos ahorramos cuentas. No siempre se puede, o sea, si queremos que valga 1 sí digo, pero en otro contexto no siempre se va a poder, pero bueno, vale la pena pensar un segundo a ver si se puede. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Bien. ¿Quieren que repita cómo fue que hicimos? Bien, hacemos un resumen. Primera observación, capaz no es la manera más rápida de calcular el área de una elipse, pero bueno, el ejercicio nos pide calcularla usando Green. Entonces, Green, ¿qué nos dice? Dice, bueno, si tenés una curva cerrada, simple, simple a trozos, perdón, regulada a trozos, orientada positivamente, y tenés un campo, C1, entonces vale esta igualdad. La circulación del campo en la curva es igual a a la integral de esa cantidad, que es el rotor del campo, en la región que encierra la curva. Y eso tiene sentido porque la curva de vuelta es cerrada, por lo tanto encierra algo, y como es simple, no se autointersecta. Entonces hay una única región de encierro. O sea que está bien dicho, región que encierra la curva, porque es una sola. Entonces en este caso la C, o sea la curva va a ser la elipse. Y por lo tanto queremos calcular el área de la elipse. Entonces para eso recordamos que si tenemos una región en el plano, el área de mi región en el plano es la integral doble de la función 1. Eso le da el área de la región 1. Entonces cuando venimos a Green decimos, ah, mira, acá hay una integral doble en U. Si yo logro hacer que esta cantidad de acá valga 1, tengo el área. Entonces la gracia es eso, es explotar eso. Es decir, bueno, yo tengo que encontrar un campo tal que la derivada de x respecto a x menos la derivada de p respecto a y me da 1. Y yo así obtengo mi campo, mi área, perdón. Que fue lo que puse acá. Queremos encontrar PQ tal que esta igualdad valga. Entonces, una sugerencia fue usar f de xy igual 2x por y. 2x por y no, perdón, 2xy. Entonces, esto de acá es green.
tenemos el campo. Entonces, ahora todo pasa a calcular la circulación de un campo. Eso fue hace como 2 o 3 prácticos atrás. Que bueno, tenemos el campo, tenemos la curva, pero tenemos la ecuación implícita de la curva. Tenemos que parametrizar esa curva. Entonces parametrizamos la curva y luego hallamos la circulación. O sea, todo ese cuenterío fue hallar la circulación. Y usando Green simplemente es eso, que fue el argumento de arriba nos dice que el área de la elipse va a ser la integral esta. ¿Dudas?